En este vídeo vamos a estar resolviendo las preguntas que formulamos en la lección número 4. Fueron 4 preguntas que os mandamos como tareas para la casa y la verdad que daros la enhorabuena porque lo habéis hecho en líneas generales muy, pero que muy bien. Así que me quedo muy contento porque significa que estáis aprendiendo, que estáis captando todo lo que estamos enseñando. Y bueno, las 3 primeras preguntas no requerían el uso de una Biblia de estudio o de comentarios bíblicos. Así que espero, y esa era la idea, que no utilizaseis Biblias de estudio ni comentarios bíblicos, que pudierais vosotros mismos, a través de todo lo que hemos estado aprendiendo en las lecciones hasta aquí, poder resolverlo por vosotros mismos, viendo los niveles de contexto. En la última pregunta sí es verdad que al ser trasfondo histórico sí o sí se hace necesario recurrir a una Biblia de estudio o a un comentario bíblico, por lo tanto ahí obviamente doy por hecho que todos lo han usado, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera pregunta, que era, usando las reglas de contexto, ¿quién es el ladrón en Juan 10:10? Y justificar el porqué explicando los pasos de interpretación para llegar a esa conclusión. Bueno, la idea con esta pregunta era no solamente que me respondieseis quién es el ladrón, sino que me explicaseis cómo habéis llegado a concluir que el ladrón es X. Entonces, pues hay una serie de pasos que tenemos que ir tomando en base a lo que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores. Sí, decir una cosa que se me ha pasado al principio. Os estaré repartiendo las hojas corregidas de cada uno de vosotros, ¿vale? La idea de este vídeo, bueno, era dar una respuesta a todos, pero sí que es verdad que os voy a repartir las hojas, pues en donde vea necesario poniendo algún apunte, no en todos, pero en algunos, pues sí os pondré alguna nota, digamos. Bueno, entonces vamos a leer el versículo, dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, la intención de esta pregunta yo creo que era obvia. Era hacernos ver que muchas veces nosotros damos por hecho algo en la Biblia que realmente no es así. El ladrón de Juan 10:10 no es el diablo. Todos yo creo que hemos sido enseñados de manera que damos por hecho que el que viene a matar, hurtar y destruir es el diablo. Y ciertamente el diablo quiere matar, quiere hurtar y quiere destruir. Yo no estoy diciendo lo contrario. Sabemos por el resto de las escrituras que así es, que esa es la intención y el deseo de Satanás. Pero ¿a qué ladrón se está refiriendo concretamente aquí Juan 10:10, que es donde tenemos ese versículo, esa frase que tanto usamos? Bueno, no es el diablo. ¿Quién es entonces? Vamos a verlo. Vamos a resolverlo utilizando básicamente 2 niveles de contexto. Primero tenemos que empezar con el contexto inmediato y luego vamos a usar el contexto mediato. Con esos 2 niveles es suficiente para resolver el enigma. La clave está en los versículos 1 y 8. Podríamos leer los 10 versículos, creo que con que leamos el 1 y el 8 es suficiente. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ya tenemos ahí un primer punto a tomar en cuenta, que habla acerca de quién es el ladrón. Da una característica. Y en el versículo 8 dice, este es más clave todavía, dice, todos los que antes de mí vinieron. ¿Antes de quién? Antes de Jesús. Todos. Está hablando en plural, fijaros, no habla solamente de alguien en singular. El diablo es uno, es singular. Está hablando de varios. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Así que tenemos otro detalle, es plural y es todos los que antes del Señor Jesús vinieron. ¿Y quiénes son los que vinieron antes del Señor Jesús? Bueno, pues tenemos que ir un poquito hacia atrás al contexto mediato, al capítulo 9, y ahí vamos a resolver la cuestión del todo. Os pongo un poco en contexto, porque entiendo que todos lo habéis leído, pero rápidamente para poder resolver esto. En el capítulo 9 Jesús sana a un ciego, a quien los líderes religiosos, los fariseos, expulsan de la comunidad por seguir a Jesús. Vamos a leer entonces qué sucede del versículo 34 al 41. Respondieron y le dijeron los líderes religiosos al hombre
que había sido sanado, tú naciste del todo en pecado, porque ellos daban por hecho de que el que nacía ciego había nacido en pecado, dice, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. El 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole al hombre ciego le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y ahí viene la clave, hermanos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió. Versículo 41 que da paso al capítulo 10. Recordemos, hermanos, que en el texto original no hay separación de capítulos, por tanto las palabras de Jesús en el capítulo 10 continúan siendo dirigidas a los líderes religiosos, es decir, a estos fariseos. Así que, hermanos, fijaros lo que dice el 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y entonces es lo que hemos leído en el capítulo 10, versículo 1 al 10. Entonces, hermanos, con estos dos contextos, el inmediato y el mediato, enseguida podemos resolver el asunto y vemos que el ladrón de Juan 10:10 no es el diablo, son los líderes religiosos, los falsos líderes religiosos, en este caso los fariseos. ¿Ok? Segunda pregunta. Interpretar Gálatas 3:28 utilizando los niveles de contexto. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Bueno, leemos el versículo y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, muchos utilizan erróneamente este versículo para decir que no hay distinción entre el hombre y la mujer, ningún tipo de distinción, para argumentar, de hecho, el que una mujer pueda liderar o pastorear una iglesia. Y aquí no habla, hermanos, en absoluto de eso. Interpretarlo de esa manera es sacarlo completamente de contexto. Para resolver esta pregunta, hermanos, nos basta con ver el contexto inmediato y nuevamente el contexto mediato. Aquí nos está hablando de la justificación. No voy a ponerme ahora a verlo, hermanos, pero aquí Pablo nos está hablando de que todos somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, y que no hay distinción entre judíos ni gentiles. La salvación es para todos por la fe. Aquí no cuenta que tú guardes ritos judíos, que te circuncides, etcétera. Eso no sirve absolutamente para nada. Lo único que te hace salvo es la fe en Cristo y ya está. Y eso es para todos por igual. Da igual si eres hombre, si eres mujer, si eres judío, si eres gentil, si eres esclavo o eres libre. De eso Pablo está hablando aquí. Y no solamente nos ayuda aquí el contexto inmediato y el contexto mediato, nos ayuda el contexto del libro, el contexto canónico, en donde vemos el propósito de esta epístola. Recordemos, hay un versículo contundente en donde Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, les está diciendo, sois necios, sois estúpidos con lo que estáis haciendo porque os estáis dejando engañar por los falsos maestros judaizantes que os quieren llevar de nuevo a los ritos judíos que para nada sirven. Lo que le estaban enseñando estos falsos maestros era que Cristo no era suficiente, que necesitaban también las obras de la ley, las obras ceremoniales para poder ser salvos. En el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, el judío no es más por guardar los rituales de la ley ceremonial judía que el gentil que no lo hacía. El verdadero Israel espiritual de Dios son todos aquellos que son de Cristo sin importar si son judíos o gentiles. Todos los creyentes, hermanos, somos herederos de la bendición espiritual que acompañó el pacto de Dios con Abraham a través de la justificación por la fe. Así que, hermanos, como vemos claramente, aquí no está hablando de que entre la mujer y el hombre ya no haya distinción de roles y que la mujer pueda ser pastora. No está hablando de eso. Eso es sacarlo completamente de contexto. ¿Ok? Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Quiere decir el Salmo 51:11 que podemos perder la salvación? Interpreta este texto en su contexto, explicando el porqué y cómo has llegado a esa conclusión. Nuevamente, como en la pregunta número 1, explicar los pasos que has dado. Bueno, en la 1, en la 2 y en la 3 teníamos que explicar cómo tú habías llegado a esa conclusión. No bastaba con decir, bueno, esto es así. No, explicar cómo has llegado a esa conclusión. Dice el versículo, Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, hermanos, muchos interpretan este texto diciendo que podemos perder la salvación porque el Señor puede arrebatarnos el Espíritu Santo de nuestras vidas. Y esto es un gran error doctrinal. Para resolver esta pregunta nos basta con ver el contexto inmediato y darnos cuenta de que este salmo es un salmo de arrepentimiento. El rey David había cometido el gran pecado de adulterar con Betsabé y matar a su marido. Y aquí, en este salmo, él expresa su dolor, su arrepentimiento y le está pidiendo al Señor que le devuelva el gozo de su salvación, que no aparte su presencia de él, su favor, su bendición, que no lo deseche. Ese es el contexto inmediato y con eso es suficiente para darnos cuenta de qué significa este texto. Pero para dilucidarlo un poquito mejor, hermanos, tenemos que tener en cuenta el contexto de toda la Biblia, donde claramente nos habla de que no podemos perder la salvación y además tenemos que saber situarnos dónde estamos. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el libro de Salmos. Todavía el Espíritu Santo no moraba dentro de los creyentes. Eso ocurrió en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, después de que Jesús ascendiera al cielo en gloria. Entonces el Espíritu Santo nos fue dado para morar dentro de los creyentes y ahí ese es el sello y la garantía de que he nacido de nuevo, de que soy salvo. El que no tiene al Espíritu Santo no es de él, dice las Escrituras. Así que en esta época de la historia el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas. No había nuevo nacimiento porque Cristo todavía no había hecho la obra redentora de salvación. Por lo tanto, no puedo interpretar ese texto de esa manera. Yo lo tengo que ver bajo el paraguas de dónde estoy situado en las Escrituras. Estoy en el Antiguo Testamento. Entonces no puedo interpretarlo como que el Espíritu Santo mora dentro de mí, porque eso no había ocurrido todavía. Así que no se puede perder la salvación y este texto no habla de eso. Última pregunta. Buscar el trasfondo de Génesis 31:19, donde dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué eran esos ídolos? ¿Qué significaban esos ídolos para Labán, el padre de Raquel? Y una vez determinado el trasfondo y el significado de este texto, entonces dar una aplicación al respecto para nuestras vidas. Bueno, obviamente para resolver esta pregunta, como he dicho, sí que era necesario una Biblia de estudio o comentarios bíblicos. En las otras tres no hacía falta y de hecho no deberíamos de haberla usado. Si la hemos usado, hemos hecho mal porque la idea era, como digo, que cada uno con los niveles de contexto pudiera llegar a conclusiones. En esta, obviamente, necesitamos porque tenemos que entender el trasfondo histórico. No tenemos ni idea de qué son esos ídolos y qué significan. Y gracias a los estudios de los eruditos bíblicos, en las Biblias de estudio y en los comentarios bíblicos, podemos entender qué eran esos ídolos que dice aquí, que la verdad es que la traducción no es la más correcta. Bueno, los ídolos eran unas pequeñas estatuillas llamadas terafines que estaban en posesión del líder de la familia e implicaban precisamente esto, el liderazgo del clan familiar y la herencia de la propiedad. Esto, hermanos, es la clave. Estos ídolos, que realmente se traduce mejor como estatuillas, como figuras, las heredaban los hijos varones primogénitos que iban a ser los siguientes cabezas de familia. Por tanto, hermanos, cuando Raquel roba estas figuras, lo que estaba era asegurándose, tanto para ella como para su familia, para su marido, pues el derecho a la propiedad de su padre. Sabemos por el resto de las escrituras que nos hablan de Labán, de Raquel, de Jacob, que Labán era un sinvergüenza y que engañó a Jacob en alguna que otra ocasión. Entonces Raquel, para asegurarse, para que no se vieran del día a la noche sin nada,
pues dijo, yo me llevo aquí las estatuillas estas y me aseguro la propiedad en caso de que hiciese falta. Bueno, pues, ¿qué estaba haciendo aquí tristemente Raquel? Estaba depositando más su confianza en estas figuras que en Dios, que le había prometido a Jacob que lo iba a prosperar. Y aparte le estaba robando a su padre algo que no le pertenecía, o sea que lo estaba haciendo tremendamente mal. Aplicación. En Raquel vemos la pecaminosa tendencia de nuestro corazón de desconfiar de Dios y depositar nuestra confianza en nuestras artimañas y en las cosas materiales. Y añadiría yo aquí algo más que se me ha pasado al hacer la diapositiva, que a veces hasta podemos llegar a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, como el caso de robar, engañar, para conseguir un beneficio. Así que, hermanos, roguemos a Dios que nos libre de estas cosas y de creernos autosuficientes y más sabios que Dios, y que nos ayude a que nuestro corazón descanse y confíe plenamente en Él. Bueno, espero que os haya sido de bendición el poder hacer estas tareas en casa. Algunos matrimonios lo habéis hecho juntos, me parece estupendo, trabajo en equipo, da lugar también a que podáis compartir tiempo meditando en la palabra, estudiando la palabra, así que os animo a que sigáis haciéndolo así, los que sois pareja y estéis haciendo el seminario, que podéis hacer las tareas también de forma conjunta. Es una idea muy buena. Y felicitaros como he dicho al principio, porque la verdad es que lo habéis hecho muy bien y me alegra que estéis aprendiendo y que sigamos aprendiendo, porque nos queda mucho camino por delante. Así que el Señor os bendiga grandemente y nos vemos en la próxima lección.